Durante varios minutos, el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear de lo que nadie imaginó. No fue una amenaza pública, no hubo discursos, no hubo titulares de último momento. Fue una señal silenciosa en una pantalla, una señal que, según el sistema, significaba solo una cosa: un misil nuclear estaba en camino. Era enero de 1995. La Guerra Fría oficialmente había terminado, pero los sistemas diseñados para destruir el planeta seguían activos, encendidos y listos para actuar. Y esa noche, uno de ellos hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. En una estación de radar rusa, las pantallas comenzaron a mostrar un objeto avanzando a gran velocidad. No era un avión, no era un satélite común. Su trayectoria era limpia, su velocidad precisa, su dirección alarmante. Todo coincidía con el perfil de un misil balístico. El sistema no dudó, clasificó la señal como amenaza potencial. Y cuando un sistema diseñado para la guerra nuclear clasifica algo así, no hay espacio para interpretaciones cómodas. La información subió rápidamente por la cadena de mando. No había tiempo para debates largos, no había margen para errores. En cuestión de segundos, la alerta llegó al nivel más alto. Por primera vez en la historia, el presidente de Rusia recibió el maletín nuclear debido a una alerta que parecía completamente real. Ese maletín no es simbólico, no es ceremonial, es funcional. Se activa solo cuando el sistema indica que el país está a punto de ser atacado con armas nucleares. Y esta vez, el sistema lo estaba diciendo con absoluta seguridad. El radar mostraba un lanzamiento desde el mar, una trayectoria compatible con un misil lanzado desde un submarino. Eso lo hacía aún más peligroso, porque los misiles submarinos están diseñados para no dar tiempo de reacción. Si la señal era real, Rusia tenía apenas unos minutos para decidir: responder o desaparecer. Dentro de la sala de control, nadie gritaba, nadie entraba en pánico. Eso era lo más inquietante. Todo se movía con una precisión casi mecánica. Cada persona sabía exactamente qué hacer. Cada paso estaba ensayado, porque ese escenario había sido simulado cientos de veces. Pero una cosa es simular el fin del mundo, y otra muy distinta es verlo aparecer en una pantalla. Mientras el reloj avanzaba, el sistema seguía actualizando los datos: altura, velocidad, trayectoria. Todo parecía confirmar lo mismo. Pero había un detalle que no encajaba del todo. Solo había un objeto, un solo misil, y eso generó una duda peligrosa. Un ataque nuclear real no comienza con uno, comienza con muchos, con una saturación masiva, con una avalancha imposible de detener. Entonces, ¿por qué solo uno? Esa pregunta flotó en el aire durante segundos eternos, segundos en los que el mundo seguía avanzando hacia un punto sin retorno. Porque si el ataque era real y Rusia no respondía, no habría una segunda oportunidad. Pero si respondía, y era un error, no habría mundo al cual pedir disculpas. Aquí es donde esta historia deja de ser técnica y se vuelve profundamente humana, porque los sistemas estaban listos para actuar, los protocolos estaban claros, las reglas eran simples, pero la decisión final no dependía de una máquina, dependía de personas. Personas que tenían que decidir si confiar ciegamente en una señal o detenerse unos segundos más y arriesgarlo todo. Y esa pausa mínima, esa duda incómoda, fue lo único que separó al mundo de una catástrofe irreversible. Lo que ocurrió después demuestra que, a veces, el mayor peligro no es el enemigo, sino un sistema que interpreta mal la realidad. El objeto seguía avanzando. Cada actualización del radar lo mostraba más cerca, más rápido, más peligroso. Para el sistema, no había dudas. Los datos coincidían con el perfil exacto de un misil balístico lanzado desde el mar. Altura correcta, velocidad correcta, trayectoria compatible, todo lo que una máquina necesitaba para concluir una sola cosa: ataque confirmado. Pero los humanos no procesan la información como las máquinas. Y en ese momento, eso podía ser una ventaja o una sentencia de muerte. Algunos oficiales comenzaron a mirar los datos con más atención, no buscando pruebas de un ataque, buscando incoherencias. Y ahí apareció la primera grieta. Solo había un objeto, uno solo. En la lógica militar, eso no tenía sentido. Un ataque nuclear real no comienza con un solo misil, comienza con decenas, con una saturación total diseñada para anular cualquier defensa. Entonces la pregunta era inevitable: ¿por qué solo uno? Dudar era peligroso, porque dudar significaba retrasar la respuesta. Y retrasar la respuesta, si el ataque era real, podía ser fatal. Pero no dudar podía ser aún peor. El reloj avanzaba. La ventana de decisión se hacía cada vez más pequeña. Si esperaban demasiado, ya no habría tiempo para reaccionar. Si actuaban demasiado rápido, no habría forma de detener lo que vendría después. Todos conocían la cadena de eventos.
Un lanzamiento provocaría una respuesta, la respuesta provocaría otra, y en cuestión de horas, el mundo cambiaría para siempre, no por una decisión política, no por una declaración de guerra, sino por una interpretación errónea. En ese punto, la presión dejó de ser técnica, se volvió humana. Cada persona en la sala entendía exactamente lo que estaba en juego, no en teoría. En vidas reales, en ciudades reales, alguien formuló la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Y si no hacemos nada? La pregunta pesó más que cualquier alarma, porque no hacer nada también era una decisión, una que iba contra todo lo que el sistema estaba diseñado para hacer. Los protocolos no estaban hechos para esperar, estaban hechos para reaccionar. Pero esa pregunta abrió una posibilidad inquietante. ¿Y si el sistema no estaba fallando, sino interpretando datos correctos sin contexto? ¿Y si el radar estaba haciendo su trabajo, pero la información era incompleta? Mientras tanto, el objeto seguía su curso. No había confirmación visual directa. Cruces de información, confirmaciones de último segundo, nada concluyente, solo más datos y más presión. Aquí se llegó al punto más delicado de toda la historia. El momento en que alguien tuvo que decidir si confiaba ciegamente en una máquina o en su propio criterio, porque el sistema no podía dudar. Pero los humanos sí. Finalmente, se tomó la decisión más difícil: esperar, no lanzar, no responder, no activar la cadena automática. Esperar unos segundos más, segundos que en ese contexto parecían eternos. Y entonces ocurrió algo decisivo. El objeto dejó de comportarse como un misil real. Las trayectorias ya no coincidían del todo. El perfil empezó a desmoronarse. Minutos después, la verdad salió a la luz. Aquello que el radar había identificado como un misil nuclear era en realidad un cohete científico noruego, lanzado para estudiar la aurora boreal. Rusia había sido notificada del lanzamiento, pero la información nunca llegó al lugar correcto. Un fallo de comunicación, un detalle mínimo. El mundo había estado a minutos de una guerra nuclear por un malentendido, y solo se evitó porque alguien decidió no reaccionar de inmediato. En ese instante, todos entendieron algo inquietante. El sistema no había fallado, había funcionado exactamente como fue diseñado. El verdadero problema era otro. Cuando se confirmó que no había ningún misil, nadie celebró, no hubo alivio inmediato, no hubo sonrisas, hubo silencio. Porque todos en esa sala entendieron exactamente lo mismo. El mundo no se había salvado por un sistema perfecto. Se había salvado a pesar del sistema. El radar no estaba roto, los protocolos no fallaron, las máquinas hicieron exactamente lo que fueron diseñadas para hacer: detectar una amenaza, clasificarla, exigir una respuesta inmediata. El problema fue otro. El sistema no podía entender el contexto. No podía cuestionar la lógica detrás de los datos. No podía preguntarse: ¿tiene sentido esto? Solo podía reaccionar. El supuesto misil resultó ser un cohete científico noruego, lanzado para estudiar la aurora boreal. Un lanzamiento legal, notificado con antelación, inofensivo. Pero la información nunca llegó a las manos correctas. Un mensaje perdido, un canal equivocado, un detalle mínimo, y ese pequeño fallo administrativo estuvo a minutos de convertirse en una catástrofe global. Lo más inquietante vino después. Este episodio no se hizo público de inmediato, no hubo titulares, no hubo explicaciones. Durante años, el mundo no supo lo cerca que estuvo del desastre. Porque admitir la verdad significaba aceptar algo profundamente incómodo, que el destino del planeta había dependido de personas decidiendo no obedecer de inmediato. Este caso dejó una lección que todavía incomoda a muchos. La automatización reduce errores humanos, pero elimina la duda. Y la duda, en ciertos momentos, es lo único que nos salva. Si el sistema hubiera sido completamente automático, si no hubiera habido espacio para esperar, si alguien no se hubiera atrevido a detener el impulso inicial, hoy no estaríamos hablando de esto. Aquí aparece la paradoja final. Con el paso del tiempo, los sistemas se volvieron más rápidos, más precisos, más autónomos. Cada actualización promete más seguridad, más control, menos margen de error humano. Pero este episodio demuestra lo contrario. Que cuando todo depende de reaccionar sin pensar, un pequeño error puede escalar más rápido que cualquier corrección. La pregunta ya no es sobre 1995, es sobre ahora. Hoy dependemos de sistemas que toman decisiones en milisegundos. Sistemas que analizan datos, patrones y probabilidades. Sistemas que no dudan. Y cada vez hay menos espacio para que alguien diga: esperemos un segundo más. Porque a veces, no hacer nada no es pasividad, es responsabilidad, es coraje, es la diferencia entre un susto silencioso y una catástrofe irreversible. El mundo no se salvó porque todo funcionara bien, se salvó porque alguien se atrevió a no reaccionar de inmediato. Y eso deja una pregunta imposible de ignorar. En un mundo cada vez más automático, ¿seguirá existiendo espacio para esa pausa que puede salvarlo todo?